Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Vuelvo a comenzar. Cuentan que una vez se reunieron 3 pastores de iglesias diferentes: un pastor metodista, un pastor evangélico y un pastor de la iglesia católica. Así que se reunieron para tomarse un café y compartir acerca de sus iglesias. Y de pronto en el diálogo descubrieron que los 3 tenían un problema muy grave, y es que las torres de sus iglesias estaban llenas de murciélagos. Así que no sabían qué hacer con tanto murciélago en sus iglesias. El primer pastor dice: pues yo la verdad que un día me llené de tanta rabia que ya no sabía qué hacer. Fui, me compré una escopeta, les disparé, pero lo único que logré fue hacer huecos en el techo, pero ahí quedaron los murciélagos. El otro dice: bueno, yo la verdad que un poco más lleno de compasión, conseguí una red, los atrapé vivos, los llevé 100 millas y por allá los solté, pero cuando quise llegar a la iglesia ya habían llegado los murciélagos. Y el sacerdote católico dice: pues yo tenía el mismo problema, pero ya no lo tengo. ¿Por qué? ¿Qué hiciste?, le preguntaron. Muy sencillo: los bauticé, los confirmé, se fueron y no volvieron. ¿Cuántas veces en la iglesia católica eso es lo que pasa? Hay muchos cristianos bautizados, pero no vienen a la iglesia. Hay muchos cristianos que reciben el sacramento del bautismo, la primera comunión, la confirmación, y desaparecen. Y yo a veces me pregunto: Señor, ¿por qué? ¿Por qué el cristiano católico viene a la iglesia, se le recibe con cariño, se le bautiza al niño, se le bautiza a la niña, juran los papás incluso prometer que van a criar a esa persona en la ley de Dios, en el camino de la iglesia? Y de pronto, hermano y hermana, ¿saben qué pasa? Desaparecen. Desaparecen. Hoy quiero que de pronto tú escuches lo que la palabra de Dios nos dice y que puedas entender conmigo la grandeza del sacramento del bautismo. Hoy, cuando celebramos la fiesta del bautismo de Jesús, ¿qué nos da el bautismo a nosotros? ¿Cuál es la gracia que nos ofrece el bautismo? Escucha, primero, el bautismo nos da una nueva identidad. El bautismo nos da una nueva identidad. Muchos de ustedes saben que hoy día, si uno no tiene identidad, es muy difícil llegar a cualquier lugar. ¿Cuántos de ustedes quizás, hermano, cuántos de nosotros hoy día diéramos lo que fuera posible por tener una identidad, por tener una ID? ¿Cuántos de nosotros sabemos hoy día lo difícil que es vivir sin tener identidad? Oye, hermano y hermana, ¿sabes una cosa? El bautismo te da identidad. ¿Y sabes cuál es la identidad que nos da el bautismo? Nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo. Óyelo bien: este es mi hijo amado, en quien yo me complazco. El día de tu bautismo, el cielo se abrió
y la voz del Padre también se escuchó y decía: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, en ti yo me complazco. Oye, hermano y hermana, ¿sabes una cosa? Yo creo que uno de los mayores problemas que hoy día tenemos, ¿saben cuál es? Que muchos hemos olvidado nuestra verdadera identidad. ¿Sabes una cosa? La identidad más importante que tú y yo tenemos es la identidad de hijos de Dios. Y puede ser, hermano y hermana, que a lo mejor tú no tengas papeles. Puede ser, hermano y hermana, que a lo mejor tú no tengas una identidad legal para estar en este país. Pero sabes una cosa, hay una identidad más fuerte, más importante y más poderosa. Es la identidad que nos dice y que nos asegura que somos hijos del Padre Celestial. Somos hijos e hijas de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 3. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Oye, hermano y hermana, cuánto amor nos tiene el Padre, que somos hijos de Él y nos llama a sus hijos. Alégrate de tu condición de hijo de Dios. Escucha la voz de Dios que te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Hermanos, ¿saben qué significa eso? Que tú eres hijo de Dios significa que Dios te hizo a ti pensando en ti, y pensando en ti como su hijo amado, y te dio toda clase de bendición, y te dio toda clase de talentos, y te dio toda clase de cualidades, y te hizo para cosas grandes. Piensen ustedes, los que son papás, los que son padres de familia, ustedes quieren lo mejor para sus hijos, y si de usted dependiera, le darían lo mejor a sus hijos. Piensa, hermano y hermana, somos hijos de Dios, por lo tanto Dios quiere lo mejor para nosotros, y Dios nos da lo mejor a nosotros que somos sus hijos. Por eso dice la palabra de Dios que si somos hijos, somos herederos de la gloria de Dios, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Somos hijos de Dios. Escucha esa voz, la voz del Padre, que le dice a Jesús: en ti, no solamente tú eres mi hijo, en ti yo me complazco. Miren, esa palabra de Dios el Padre a Jesús su Hijo fue una palabra de complacencia, una palabra que de una u otra manera estaba preparando a Jesús para la misión en el mundo. Esa palabra del Padre a Jesús le dio la fortaleza a él para seguir adelante y poder hacer la voluntad que el Padre tenía para él. Cuán importante es que los padres de familia, escuchen esto, padres de familia, es muy importante que ustedes en su vida aprendan a complacerse en la vida de sus hijos. Es muy importante que ustedes, padres de familia, aprendan a ser afirmativos con sus hijos. Es muy importante, papá y mamá, que usted se sienta feliz, orgulloso y orgullosa de su hijo, de su hija. Y que usted muchas veces le diga a ese hijo, a esa hija, que usted se complace, que usted se alegra, que usted se regocija en él o en ella. Porque saben una cosa, cada vez que usted le dice a su hijo una palabra de afirmación, ¿sabe qué está haciendo? Le está dando la bendición para que ese hijo pueda cumplir con la misión que Dios le ha encomendado en este mundo. Seamos sinceros, hermanos y hermanas. ¿Cuántos hijos de nosotros quizás? ¿Cuántos hijos de nosotros se han quedado atrás en la vida? ¿Cuántos hijos de nosotros quizás no han logrado llegar a la grandeza de sus vidas? ¿Saben por qué? Porque a lo mejor nunca escucharon esa palabra de un papá, de una mamá que creyera en ellos y que les dijera que se complacían en ellos, que se alegraban en ellos, que se regocijaban en ellos. ¿Cuántas veces quizás la voz que escuchan nuestros hijos muchas veces, no solamente la voz que a veces escuchan en la casa, sino también en la escuela, muchas veces afuera? ¿Y qué dice esa voz? Tú no eres nadie, tú no sirves para nada, tú eres un inútil. Oye, hermano y hermana, cuando el mundo te diga tú no eres nada, tú tienes que responderle: sí, soy alguien, soy criatura de Dios, soy hijo de Dios, y el Padre me ha hecho y se glorifica en mi vida, porque soy criatura hecha de las manos del Padre creador. Dios es tu Padre, regocíjate en él. El bautismo
nos da identidad. Somos hijos de Dios. Segundo, el bautismo nos da la oportunidad de una vida nueva. Hay un símbolo que se utiliza en el bautismo y es el agua. ¿Y para qué sirve el agua? El agua sirve para lavar, sirve para limpiar. Una vez estaba yo bautizando a un hombre ya bastante grande, bastante adulto, y el hombre parece que no había vivido una vida muy buena, y con tanta humildad me dice: Padre Mario, ¿y cómo va a ser el bautismo? ¿Me va a sumergir en el agua? Le digo: no, voy a ponerte un poco de agua en la cabeza. Y me dice: Padre, ¿sabe una cosa? Usted debiera sumergirme en la fuente, ponerme un ancla y dejarme allí por 3 días. Y le digo yo: ¿sabes una cosa, hermano y hermana? No te preocupes, que no es la cantidad de agua lo que te va a lavar, es el poder de Dios que te lava a través de la gracia de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oye, hermano y hermana, ¿saben qué significa ser bautizado? Ser bautizado significa de que yo puedo ser renovado y lavado todos los días. Levanten la mano los que se lavaron hoy. Parece que no muchos. Por eso huele como huele en este lugar. Oye, hermano y hermana, ¿sabes una cosa? Tú y yo podemos ser lavados todos los días, y lavados por el amor y la misericordia de Dios. Hay una historia muy linda que escuché de un gran escritor francés. Cuenta este hombre que un día escuchó una conversación durante la Primera Guerra Mundial. Había unos hombres heridos y estaban en una trinchera, estaban en una zanja. Escucha esta historia porque es muy real. Y de pronto la conversación que este escritor escuchó fue la de un hombre que estaba a punto de morir. Sentía que le quedaban simplemente pocos minutos de vida. Y cuando el hombre sintió que se iba a morir, ¿saben qué hace? Le dice a su compañero que está a su lado, le dice: Dominique, me quedan pocos minutos para morir. Tú has vivido una vida muy mala, tú has cometido crímenes y la policía te está buscando. Quiero que hagamos algo. Toma mi billetera, toma mis papeles, toma mi identidad, toma mi nombre, porque yo no tengo ningún crimen en contra mío. Dame tu identidad, dame tus crímenes, dame tu vida, porque quiero morir con tus crímenes y llevarlos a la tumba conmigo. Oye, hermano y hermana, ¿sabes una cosa? Eso fue lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús nos dice, y Jesús nos dijo en el bautismo: dame tus pecados, dame tus crímenes y deja que yo muera por ti. Yo te doy mi nombre, yo te doy mi identidad, yo te doy el récord de mi vida, para que tu vida es una vida limpia, sana y pura en santidad por el poder de mi Espíritu. Qué ofrecimiento más hermoso. Y es el ofrecimiento que Jesús nos hace todos los días. Saber, hermano y hermana, que yo no tengo por qué vivir con un mal nombre. Yo no tengo por qué vivir con los crímenes que he cometido detrás de mí, o cargando siempre con las equivocaciones de la vida. ¿Por qué? Porque yo sé que Cristo me dice: tú puedes ser una nueva criatura, y el que está en Cristo es una nueva creación, dice la palabra de Dios. El bautismo significa que yo soy un hombre nuevo, y puedo ser un hombre nuevo cuando yo me acerco a Cristo Jesús. Y tercera gracia que nos da el bautismo: no solo te da una nueva identidad, no solo te da una oportunidad para una nueva vida. El bautismo nos da el poder para poder hacer aquí y ahora lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Saben qué pasó el día del bautismo en Jesús? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió sobre él. Óyelo bien, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y ese Espíritu Santo, de una u otra manera, le posibilitó a Jesús, le dio el poder a Jesús para poder sanar, para poder curar, para poder predicar, para poder incluso morir en la cruz por la salvación de toda la humanidad. ¿Y saben cuál es la buena noticia, hermano y hermana? Que el día de tu bautismo, ese mismo Espíritu de Jesús vino y tomó residencia en tu corazón. Tú tienes ese mismo Espíritu, y porque tienes ese mismo Espíritu, podemos vivir la vida de Jesús el Señor. No estamos solos en la vida, no estamos solos, contamos con el poder de Dios.
y el poder de Dios para poder vivir una vida significativa, es decir, una vida importante, es decir, una vida en servicio a los demás, es decir, una vida con sentido y con propósito. Yo quisiera preguntarte, hermano y hermana, tú que tienes la bendición de Dios, tú que te declaras una persona quizás bendecida por Dios, yo quiero preguntarles hoy día, hermano y hermana, ¿tú crees que estás viviendo una vida significativa? ¿Tú crees que la vida que estás viviendo hasta ahora está dejando huella en este mundo? ¿Tú crees que la vida que estás teniendo y viviendo hasta ahora de una u otra manera es una vida en concordancia quizás con la gracia que Dios te ha dado? ¿Estás utilizando los talentos, las habilidades, las cualidades, las aptitudes que Dios te ha dado? O de pronto, hermano y hermana, podemos pasarnos quizás la vida llorando porque Dios no nos dio nada, en vez de descubrir el talento, la cualidad, la bondad de Dios y poder vivir una vida significativa, saliendo de nosotros para entrar a los demás y hacer la diferencia en la vida de otras personas. Yo no sé si de pronto usted, hermano y hermana, ha notado una cosa muy interesante. Cuando uno va a las grandes ciudades y uno ve los grandes edificios, yo no sé si de pronto usted ha notado algo. Los edificios, entre más grandes son, dése cuenta la próxima vez, tienen espejos a su alrededor. Espejos delante, junto a la puerta, y espejos dentro de los elevadores. ¿Y saben por qué? Escuchen, ¿saben por qué? Porque una vez la gente se estaba quejando de que la velocidad de los elevadores era muy poca y que la gente tenía que esperar demasiado tiempo para tomar los elevadores, y entre más altos eran los edificios, más tiempo tenían que esperar. Así que dijeron, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a añadir más elevadores, vamos a ponerle más velocidad, hasta que de pronto una persona dijo, no, el problema no es de velocidad, el problema está en la mente de la gente. Démosle a la gente algo que hacer y la gente se va a olvidar de lo que tiene que esperar. Pongamos espejo junto a los elevadores. ¿Saben por qué? Porque lo que más le gusta a la gente es mirarse al espejo. Oye, hermano y hermana, pusieron espejos en los elevadores y desde entonces la gente dejó de quejarse. ¿Sabes una cosa? Tú y yo no fuimos creados para mirarnos en el espejo. Tú y yo fuimos creados para mirar a través de la ventana. Y al mirar a través de la ventana poder descubrir que hay mucha gente quizás con necesidad y que podemos hacer la diferencia en el mundo cuando reconocemos que tenemos una identidad y que Dios nos creó con propósito de grandeza para dar la bendición de Dios a todo el que está cerca de cada uno de nosotros. Tu vida vale, eres valioso porque eres hijo de Dios. Y porque eres hijo de Dios, tienes la riqueza de Dios, tienes el Espíritu de Dios. Y por eso creemos que hoy siempre podemos vivir una vida significativa. Que Dios nos bendiga en este día, que renueve la gracia de su bautismo en nosotros y que como hijos de Dios podamos vivir siempre para gloria de Dios, de tal forma que Dios diga, en ti mi hijo, en ti mi hija, yo me complazco porque vives una vida como yo lo he hecho para ti. Que Dios nos bendiga y que el Espíritu Santo nos fortalezca ahora y siempre, así sea.